Muy buenos días, vamos a proceder a realizar la retroalimentación de la unidad número 2 del curso de Derecho Procesal Constitucional. Bien, entonces en estas 2 semanas nosotros nos hemos referido a 4 procesos constitucionales que se encuentran en el nuevo Código Procesal Constitucional y es el proceso de habeas corpus, el proceso de amparo, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. En cuanto al proceso de habeas corpus, este proceso procede ante una acción u omisión que amenace o vulnere los derechos que conforman la libertad individual. En este sentido, el nuevo Código Procesal Constitucional ha mostrado un catálogo de derechos que están incluidos en el habeas corpus. Cuando nos vamos a referir al habeas corpus, la naturaleza de este proceso pues tiene una doble vertiente conceptual. Esto es una concepción clásica y una concepción amplia. Cuando veamos o nos refiramos a la primera, es decir, a esta concepción amplia, supuso otorgarle protección a la libertad, los atributos, hablando ya en la historia, ¿no? Retrocediendo en el tiempo, que los romanos llamaron el jus movendi et abulandi, o lo que los anglosajones determinaron power of location. Mientras que la concepción amplia significa el reconocimiento dentro de nuestro sistema normativo, teniendo como punto de partida la norma, de un conjunto de derechos que no afectando de modo directo a la libertad individual, si lo hacen de modo colateral. Es decir, la afectación de ello constituye un grado de injerencia tal en la esfera de la libertad que resulta siendo objeto de protección a través de este proceso constitucional. Para ello, podemos revisar la sentencia dictada en el expediente 0559-2009, proceso de habeas corpus, el fundamento 2, esta es una sentencia del Tribunal Constitucional. Se hizo en la doctrina, tenemos una lista de tipos de habeas corpus, entre los que vamos a encontrar el habeas corpus reparador. Y el habeas corpus reparador, esto es una modalidad donde se promueve la reposición de la libertad de una persona que ha sido indebidamente detenida. En cuanto al habeas corpus restringido, que es otra modalidad, se emplea cuando la libertad física o de locomoción es objeto de molestias, de obstáculos, de perturbaciones o de incomodidades. Pese a no privarse de la libertad al sujeto, se la limita en menor grado. Entre otros supuestos cabe mencionar, por ejemplo, la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares o los seguimientos perturbadores, carentes de fundamento legal o provenientes de órdenes dictadas por la autoridad incompetente, o las reiteradas e injustificadas citaciones policiales. Otra modalidad es el habeas corpus correctivo, que no solo va a proteger la libertad física propiamente dicha, sino que su ámbito de protección se extiende a otros derechos fundamentales. Su tutela comprende también la amenaza o acto lesivo del derecho a la vida, la integridad física, psicológica o el derecho a la salud de las personas que se hallan recluidas en los establecimientos penales e incluso de personas que bajo una especial relación de sujeción se encuentran internadas en establecimientos de tratamientos públicos o privados, ¿no? Por ello es legítimo que ante la afectación de tales derechos fundamentales o de aquellos derechos directamente conexos al de la libertad personal o ante la lesión de derechos diferentes al de la libertad, cuya afectación se genere como consecuencia directa de una situación de privación o de restricción, hablemos directamente, ¿no?, de este derecho a la libertad, puedan ser protegidos a través del proceso de habeas corpus. También tenemos el habeas corpus preventivo. Vamos a reparar, es otro. En todo caso, vamos a referirnos al preventivo. Es ante la amenaza de que pueda producirse tal vulneración. En este caso, vamos a tener que la actuación del juez constitucional es anterior al acto violatorio de la libertad individual o el derecho conexo.
pues procede ante una amenaza. En el caso de este habeas corpus preventivo, que procede ante una amenaza, pueden ustedes revisar la sentencia del Tribunal Constitucional, fundamento 39, en el expediente 06167-2005-PHC. Luego tenemos el habeas corpus traslativo, que es empleado para denunciar la mora en el proceso judicial u otras graves violaciones al debido proceso o a la tutela judicial efectiva. En esta también tenemos para ello jurisprudencia, el expediente 2663-2003, PHC, en el fundamento 6. En cuanto al habeas corpus instructivo, esta modalidad podrá ser utilizada cuando no sea posible ubicar el paradero de una persona detenida, desaparecida. Por consiguiente, la finalidad de su interposición es no solo garantizar la libertad y la integridad personal, sino adicionalmente asegurar el derecho a la vida y desterrar las prácticas de ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición. La sentencia mencionada anteriormente también es parte de lo que está en esta modalidad de habeas corpus instructivo, solo que lo vamos a encontrar en el fundamento número 6. De igual forma, el habeas corpus innovativo, que se encuentra en el fundamento 6 también de la aludida sentencia, que va a proceder cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional con el objeto de que tales situaciones no se vuelvan a repetir en el futuro. Vamos a tener también el habeas corpus conexo, que se utiliza cuando se presentan situaciones que no se encuentran previstas en los tipos anteriores, ¿no?, que se han mencionado, tales como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado defensor libremente elegido desde que una persona es citada o detenida, o de ser obligada a prestar juramento o compelido a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo, contra él o la cónyuge o otro pariente. Entonces, estas modalidades de habeas corpus son las que, se revisaron en clase y que son materia de retroalimentación. En cuanto al proceso de amparo, se ha realizado también una estructura, ¿no?, de la demanda que ustedes van a llevar a cabo en el siguiente producto académico. Ya dijimos que el proceso de amparo va a proceder en la defensa de diversos derechos que no tengan que ver en aquellos que están contemplados en el habeas corpus y el habeas data. Por ejemplo, el derecho a la igualdad, de no ser discriminado por razón de origen, sexo, raza, orientación sexual, religión, opinión, condición económica, del ejercicio público de cualquier confesión religiosa, de información, opinión, expresión, a la libre contratación, a la creación artística, intelectual y científica, de la inviolabilidad y el secreto de los documentos privados y de las comunicaciones, de reunión, del honor, la intimidad, la voz, la imagen, la rectificación de informaciones inexactas o agraviantes, de asociación, al trabajo, de sindicación, negociación colectiva, huelga, de propiedad, de herencia, lo que es la petición ante la autoridad competente, de la participación individual o colectiva en la vida política del país,